Hoy quiero hablar de dos conceptos que son aparentemente contradictorios, que es el servicio público y el beneficio privado. Es decir, cómo con un servicio público como es la sanidad, hay empresas privadas haciendo negocio. Y para eso me voy a esta noticia que publicamos hace algunos días en La Marea. Los fondos buitres ya controlan el 100% de 5 de los 7 hospitales de gestión mixta de Madrid. Vamos a empezar intentando explicar qué es un hospital de gestión mixta, que yo creo que es lo más importante. Básicamente son 7 hospitales que se construyeron en época de Esperanza Aguirre y en los cuales la Comunidad de Madrid gestiona la parte sanitaria del hospital, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y otro tipo de personal, y las empresas constructoras que hicieron ese hospital, véase, aquí tenemos Dragados de Florentino Pérez, Fomento de Contrata y Construcciones de las hermanas Koplovich, OHL por entonces del constructor Villarmir. Esas empresas se quedaron con la parte no sanitaria del hospital, a quienes la comunidad les pagaba un canon por gestionarla. ¿Qué ha pasado desde 2005, que es cuando se empiezan a construir estos hospitales? Pues que las empresas constructoras y los bancos, viendo que ya no eran tan rentables como antes, lo que han hecho ha sido ir vendiendo su concesión a fondos de inversión especulativos, que ahora, en la actualidad, son los encargados de gestionar esa parte no sanitaria del hospital. Es decir, lo que estaba diciendo, un servicio que debería ser completamente público, que es la sanidad pública, no estamos hablando de la sanidad privada, sanidad pública, está gestionado por fondos de inversión cuyo único objetivo es obtener el máximo beneficio económico en el menor tiempo posible. Unas concesiones, por cierto, la de estos hospitales, que van a durar como mínimo hasta 2035 y con posibilidad de ampliación. Voy a dejar que nos explique un poco mejor esto Manuel Gabarre. Manuel Gabarre, tú eres investigador en el CODE y además eres autor de este libro, Tocar Fondo, la mano invisible detrás de la subida del alquiler, que aquí hace reflejo, pero este es el libro, de Traficantes de Sueños. En este caso se habla del negocio de los fondos en la vivienda, y aquí estamos hablando de hospitales, sanidad, pero creo que no hay muchas diferencias en la forma de hacer negocio, ¿verdad? Así es, así es. Los fondos de inversión lo que buscan es ganar dinero, normalmente en el menor tiempo posible, y realmente lo que hacen es comerciar con dinero y dirigen sus inversiones donde ellos creen que van a ser más rentables, ya sea la sanidad en un momento dado, la energía en otro momento dado, pero no es que se dediquen específicamente a un sector, sino que más bien lo que hacen es comerciar con dinero. En el caso de los hospitales de la Comunidad de Madrid, tú participaste en la presentación del informe de estos fondos buitres. ¿Cuál ha sido un poco el modus operandi de los fondos buitres de inversión? Hay un poco aquí de dilema con el tema de los conceptos. ¿Cuál ha sido un poco el modus operandi de los fondos en el tema de la sanidad y de los hospitales de la Comunidad de Madrid? No soy un experto en el tema, pero hasta donde yo sé, las constructoras tuvieron una posición de ventaja en la edificación de varios hospitales de la Comunidad de Madrid. Concretamente, un modelo en el cual, digamos que el personal sanitario era de la Comunidad de Madrid, pero las instalaciones eran de las diferentes constructoras, de las grandes constructoras españolas, FCC, ACS, etc. ¿Qué sucede? Que estas constructoras, bueno, lo que hacían era ir pagando un canon anual. En vez de pagarlo la comunidad todo de vez, la comunidad pagaba un canon anual. ¿Qué sucede? Que esto para las cuentas de los años 2004, 2005, 2006 de la Comunidad de Madrid era muy bueno. ¿Por qué? Porque se hacía una gran inversión y no figuraba como gasto en la contabilidad. Sin embargo, ha multiplicado el gasto por muchísimo. ¿Por qué? Pues porque todos los años hay que pagar un canon que es mucho más caro que la construcción de esos hospitales. Una vez dicho eso, ¿qué sucedió? Pues todos sabemos, ¿no? Con la crisis inmobiliaria las grandes constructoras se vieron muy afectadas, tanto por la propia edificación de viviendas como por la obra pública que se detuvo. Entonces tuvieron que vender buena parte de sus activos, entre ellos los más rentables, para sobrevivir. Los tuvieron que vender para sobrevivir. Entonces, algunas de estas grandes constructoras crearon sociedades que gestionan esos hospitales y vendieron las sociedades a fondos de inversión especulativa. Estos fondos de inversión entonces se hicieron con la propiedad de los hospitales, en muchos casos y en otros casos incluso con la gestión. ¿El fondo para qué lo quería? ¿Para eternizarse allí como gestor del hospital? No, realmente compró a un precio y lo está pudiendo vender a otro fondo de inversión especulativa y así sucesivamente, se lo van vendiendo entre ellos. Porque ese es el objetivo de
de un fondo de inversión especulativa, no es en el menor tiempo posible obtener la mayor rentabilidad y luego vender a otro para que haga lo mismo. ¿Cuánto tiempo se mantiene más o menos en un negocio un fondo de inversión especulativa? 5 años, normalmente. Los fondos de inversión es la norma del mercado, trabajan por 5 años. Pero es que la búsqueda de rentabilidad es tan inmediata que en el caso del, aquí lo tengo, Hospital Puerta del Hierro, es decir, este que tenemos por aquí, que ahora está en manos de Brookfield, con sede en Canadá, DIF, otro de los fondos de inversiones, DIF Capital Partner, compró el accionariado a las empresas constructoras en 2016 y ahora lo ha acabado vendiendo a otro fondo de inversión, para que entendamos un poco lo rápido que obtienen la rentabilidad deseada estos fondos de inversión. ¿Cómo funciona un fondo de inversión? Que hay mucha confusión en esta materia. La gestora de los fondos, por ejemplo, Blackstone, Cerberus, BlackRock, todos estos son, digamos, los gestores de los fondos. Entonces, estas entidades crean un fondo de inversión estas entidades tienen su sede en Estados Unidos, o en otros países, muchas veces en Estados Unidos, por ejemplo en Nueva York. Entonces, crean un fondo de inversión. Entonces, en este fondo de inversión lo que van a hacer es recaudar dinero de inversores. Este fondo de inversión se crea en un paraíso fiscal y los inversores invierten por un plazo de 5 años y a los 5 años el gestor del fondo les devolverá lo que han invertido con un porcentaje de beneficio. ¿Quiénes invierten en estos fondos de inversión? Invierten sobre todo los fondos de pensiones, porque en Estados Unidos están privatizadas. Entonces tienen una gran capacidad, una gran potencia de inversión. Entonces invierten los fondos de pensiones, invierte gente adinerada, invierten otros fondos, ponen el dinero, el gestor del fondo utilizará el dinero como estime conveniente y a los 5 años se lo tiene que devolver con la rentabilidad pactada. Realmente quien invierte no sabe a qué se va a destinar ese dinero. Simplemente presta un dinero y recibirá ese dinero en 5 años y con un interés. En el caso de los hospitales, ¿no? de la Comunidad de Madrid, la sede social de estos fondos es, en varios casos, Luxemburgo y Países Bajos, que son, bueno, países que están considerados como paraíso fiscal, nicho fiscal o de escasa tributación, digamos. ¿Esto es casualidad? No, realmente, claro, es muy importante para estos fondos es muy importante no pagar impuestos. ¿Por qué? Pues porque reducen el beneficio de la operación de una manera importante. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Digamos que van canalizando el dinero a través de paraísos fiscales. Un paraíso fiscal es una jurisdicción que a los extranjeros, no a los nacionales de esa jurisdicción, les permite dos cosas: no pagar impuestos en su país de origen, por un lado, y por el otro lado les concede el anonimato. Entonces, ¿por qué usas un paraíso fiscal? A, porque quieres eludir los impuestos o evadirlos, o B, porque el origen del dinero es ilegal, es una actividad ilegal. Entonces, estos fondos normalmente lo que hacen es canalizan la operación a través de los clásicos paraísos fiscales, que normalmente son las dependencias de la corona británica, también de la corona holandesa, por ejemplo. En el primer caso, pues tendríamos Gibraltar, tendríamos, en el caso de Holanda, tendríamos Aruba, pero las Islas Caimán, es una gran cantidad de estas jurisdicciones completamente opacas, y desde estas jurisdicciones tienen que aterrizar en Europa. Entonces, para aterrizar en Europa utilizan los dos países que les conceden las mayores ventajas, que son los Países Bajos, como has dicho, y Luxemburgo. Estos dos países no dan anonimato, pero para que lo quieren, sí, total. Claro. Luego se van a ir a los paraísos fiscales de las Islas Caimán. Y estos paraísos fiscales tienen una enorme cantidad de una legislación que permite evadir los impuestos de diversas maneras. En el fondo, ¿están engañando a alguien? No, es que el sistema está diseñado para que las grandes corporaciones no paguen impuestos. Una prueba de ello es que cuando se configuró el espacio económico europeo, en los años 90, se decidió que cualquier decisión fiscal debía ser adoptada por unanimidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si quieres poner un impuesto de sociedades uniforme en toda Europa, que es una necesidad perentoria, Luxemburgo y los Países Bajos votan sistemáticamente en contra. Entonces, esto permite a las transnacionales no pagar impuestos. De hecho, Luxemburgo es un país de 700.000 habitantes, más o menos, ¿no? Como la ciudad de Zaragoza. Entonces, ¿qué pasa? Que las consultoras tienen un enorme poder. Se dice que, por ejemplo, Deloitte interviene en la redacción de la normativa fiscal, con lo cual el propio Estado crea los agujeros por los que se va a ir la riqueza europea. Y ya por último, Manuel, lo más importante en realidad, ¿en qué se traduce
el negocio de los fondos de inversión para la ciudadanía en servicios que deberían ser públicos, como por ejemplo la sanidad, pero también el agua o bueno, la vivienda, que no es un servicio público, pero también está considerado como un derecho. Pues se traduce en muchas consecuencias negativas. Vamos a ver, estos fondos de inversión, como digo, no buscan ni la sanidad ni la vivienda, buscan sectores normalmente públicos donde pueden obtener un gran beneficio por su privatización. Entonces, pensemos en la sanidad. ¿El beneficio qué es? El beneficio es el ingreso menos el gasto. Eso es beneficio. Entonces, el gasto en la sanidad son los cuidados que todos vamos a recibir como pacientes. Con lo cual, para que el beneficio sea mayor, el gasto se tiene que bajar de todas las maneras posibles. Con lo cual, obviamente, la consecuencia de estos comerciantes de dinero que se aprovechan de las privatizaciones públicas que parasitan al Estado es que recibimos peores servicios públicos. Eso como usuarios. Como ciudadanos, pues también diría que las condiciones laborales de las personas que trabajan en estos centros, pues por supuesto, decrecen, son peores condiciones laborales. Y ya sí, para como reflexión ya digamos general, diría que el dinero y la salud se llevan muy mal. Según los datos del Banco Mundial, una prueba, en Estados Unidos todos sabemos que tiene la sanidad privatizada, hay un médico que gana de media $400.000, pero tiene una esperanza de vida media de 77 años. 77 años es la esperanza media de vida de países como Albania, países como Cuba, países como el Líbano. Estamos hablando de Estados Unidos, que gasta el 20% de su Producto Interior Bruto, es decir, gasta unos 3 billones de euros, más que el Producto Interior Bruto de Francia y España juntos en sanidad, y aún así tiene peores datos, o los mismos datos que Cuba, o que el Líbano, o que Albania. Entonces, yo creo que esto da que pensar, ¿no? De la mala relación, muy mala relación que hay entre salud y dinero. Perfecto, Manuel. Oye, pues muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. A ti. Un placer. Muy bien, muchas gracias, Dani. El caso es que el negocio de los fondos de inversión en la sanidad madrileña sigue aumentando a pasos agigantados en los últimos años. De hecho, mira, aquí tenéis. En 2018 tenían una participación media del 49% en estos 7 hospitales. Es decir, no llegaban a controlar ni siquiera la mitad del accionariado de estos hospitales. Ahora, en 2022, ya controlan el 100%, como decíamos, de 5 de los 7. Solo hay 2 que todavía no están copados al 100%, que son el Hospital de Lenares y el Hospital Infanta Cristina, donde LBEIP tiene el 49%.